Mi vida siempre estuvo ligada a la tierra. Desde que tengo memoria, las faenas del campo fueron mi rutina. Sembrar maíz, cuidar el ganado, reparar cercas. Todo lo que giraba alrededor de la tierra me era familiar y cómodo. Pero la vida, como bien dice la gente del pueblo, tiene una forma extraña de darte lecciones cuando menos lo esperas. Nadie está preparado para perder lo que más amas. Mi esposa, Pilar, y yo habíamos estado casados durante 15 años. La conocí cuando era un joven lleno de ilusiones, con las manos torpes de quien aún no sabe lo que es el trabajo duro. Pilar era la calma que mi vida necesitaba. Su risa ligera y sus palabras dulces siempre me tranquilizaban, incluso en los días más difíciles. Siempre decía que lo importante no era lo que teníamos, sino lo que éramos capaces de construir juntos. Y, de alguna manera, lo habíamos logrado. A pesar de las dificultades, el rancho prosperaba. Todo se fue al carajo una tarde de abril. Era un día como cualquier otro, y Pilar salió al pueblo a comprar algunas provisiones. El clima estaba pesado, como suele suceder en Veracruz, con el calor pegajoso de la tarde y el aire cargado de humedad. Pero no volví a verla. No regresó. Esa tarde, cuando las horas comenzaron a estirarse, algo en mi pecho me decía que algo no estaba bien. No fue hasta que alguien vino a decirme que Pilar había sufrido un accidente en el camino, que mi mundo se desplomó por completo. Ella viajaba en su bicicleta, como solía hacerlo, cuando un camión de carga la arrolló. La golpeó tan fuerte que, aunque los paramédicos llegaron rápido, nada pudieron hacer. El dolor, en esos primeros días, fue tan grande que me costaba respirar. Mis manos temblaban al hacer las tareas que siempre hacíamos juntos. El rancho, que antes compartíamos, se sintió vacío. El viento que pasaba por las paredes, las noches interminables sin su voz. Todo me recordaba que ella ya no estaba. A veces sentía su presencia en la casa, como si todavía estuviera allí, caminando por el pasillo o sentada en su silla del comedor. Pero todo era una ilusión. Pilar se había ido, y yo, por más que trataba de convencerme de que podía seguir adelante, sabía que algo había cambiado para siempre. Fue en las primeras semanas después de su muerte que comencé a escuchar los ruidos. Al principio, pensé que era mi mente jugando trucos conmigo. Después de todo, no había nada más normal que escuchar los crujidos de la casa antigua, las puertas que se movían con el viento, o el sonido de los animales que rondaban en la oscuridad. Pero no eran esos ruidos. Eran otros, más extraños, más cercanos, como si alguien estuviera caminando dentro de la casa. Al principio, solo los escuchaba de noche. A menudo me despertaba de madrugada, con la sensación de que algo se movía en la casa, pero al levantarme y revisar, todo estaba en orden. No había nadie. Sin embargo, los ruidos persistían. Comenzaron de manera sutil. Un arrastre de pasos en el pasillo, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre las losas frías. Después, comenzaron a ser más evidentes. Puertas que se cerraban solas, sillas que crujían, y un susurro apenas audible en las paredes. Era como si alguien que no podía ver, estuviera en la casa conmigo. El primer noche que los ruidos fueron demasiado evidentes ocurrió una semana después de su entierro. Me levanté, como siempre, al escuchar el sonido de la madera crujir. Pensé que era el viento o los animales. Me levanté de la cama, con los músculos adormecidos por el cansancio, y me dirigí hacia el pasillo. Ahí fue cuando lo escuché de nuevo. El sonido de pasos, pero ahora más cercanos, y mucho más fuertes. Como si alguien estuviera caminando justo detrás de mí. Giro rápidamente, con el corazón en la garganta, y me encuentro solo. Solo la luz tenue de la lámpara de aceite ilumina el pasillo. Mi respiración se hace más agitada. «Es la mente», me dije.
Es el dolor, la pérdida, la tristeza. Pero no me convence. Cada vez que recorría la casa, podía sentir una presencia. En el comedor, en la cocina, en la sala, parecía que la casa estaba llena de Pilar, pero al mismo tiempo vacía. Unos días después, decidí hablar con alguien. No quería preocupar a nadie, pero necesitaba saber si me estaba volviendo loco. Así que fui a ver a la tía Chole, una mujer mayor que vivía en el pueblo, conocida por su sabiduría en cuestiones del campo y, aunque nunca lo había dicho abiertamente, por sus creencias en cosas que la mayoría de la gente prefería ignorar. Me senté en su modesta casa, frente a una taza de café bien cargado, y le conté lo que había estado experimentando. «Esos ruidos no son de este mundo», me dijo, mirando fijamente al fondo, como si pudiera ver algo que yo no podía. «¿Qué quieres decir?», le pregunté, sintiendo cómo un escalofrío recorría mi espalda. «Hay cosas que no entendemos, Teófilo. La muerte tiene muchos caminos. A veces lo que queda no es solo el cuerpo, sino algo más. Algo que no se va, que no puede descansar. Tal vez Pilar no está en paz. Tal vez la casa está atrapada con su dolor. Pero, ¿qué hago?», pregunté, sintiéndome más perdido que nunca. «No lo sé», respondió la tía Chole, con una mirada pensativa. «Pero lo que sea que la esté llamando, lo debes enfrentar, hijo. No la dejes quedar atrapada en su tristeza». Esas palabras me siguieron días después, cuando los ruidos volvieron, más fuertes que nunca. Esa noche, la sensación de que alguien me observaba fue tan intensa que decidí quedarme despierto, esperando a escuchar algo que me diera una respuesta. Los ruidos comenzaron a las 3 de la mañana, como siempre, pero esta vez se sentían más cercanos, más intensos. No eran solo pasos, había algo más, una respiración, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Mi cuerpo se tensó, no podía moverme. Sentía cómo el aire se volvía denso, como si algo me presionara el pecho. Finalmente, me levanté, con el corazón a punto de estallar. Armado con mi linterna, recorrí la casa, una vez más. Abrí la puerta del cuarto de Pilar. Todo estaba en orden, todo igual, pero una sensación extraña me invadió. Fue como si el aire estuviera cargado, como si una sombra invisible me estuviera observando. La última vez que los ruidos ocurrieron fue una noche lluviosa, en la que el viento golpeaba las ventanas con fuerza. Esa noche, decidí que debía enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. De alguna manera, sentí que Pilar aún me llamaba, que su espíritu estaba atrapado en nuestra casa, incapaz de descansar. Me armé de valor y, en medio de la tormenta, me dirigí al pequeño altar que Pilar había construido en su cuarto. Colocaba allí sus ofrendas, su incienso, sus pequeños recuerdos. Yo nunca entendí por qué, pero era algo que ella hacía por devoción. Encendí una vela frente a la foto de Pilar. La habitación se llenó con la luz cálida de la llama. Me arrodillé y, con el alma pesada, susurré: «Pilar, si estás aquí, si no has podido descansar, por favor, dímelo. No quiero que sigas sufriendo, pero tampoco sé qué hacer. Ayúdame, te lo pido». Estuve allí, en silencio, por lo que me pareció una eternidad, hasta que los ruidos volvieron. Pero esta vez no fueron ruidos de miedo, no eran pasos ni susurros. Fue el sonido de una puerta abriéndose lentamente, la puerta del dormitorio de Pilar. No estaba cerrada, no la había cerrado. El corazón me dio un vuelco. Caminé lentamente hacia la puerta, temiendo lo que pudiera encontrar, pero al entrar, lo que vi me dejó sin palabras. La habitación estaba vacía, como siempre, pero la atmósfera era distinta, más ligera,
como si algo se hubiera liberado, y en ese momento comprendí. Pilar ya no estaba atrapada en ese lugar. Había encontrado la paz. Los ruidos desaparecieron esa noche y nunca más volvieron. Desde entonces, la casa volvió a ser tranquila. La tierra sigue trabajando, y aunque mi corazón aún guarda un dolor profundo por su pérdida, sé que Pilar está en paz. Tal vez nunca entendí completamente lo que sucedió, pero ahora sé que algunas presencias no son más que un eco del amor que dejamos atrás. Un amor que, finalmente, puede descansar. Mi nombre es Antonio Morales, tengo 23 años, y nací y crecí en el Rancho San José, en las afueras de Ciudad Guzmán, Jalisco. Desde que tengo uso de razón, he trabajado la tierra. Mi padre me enseñó a sembrar, a cuidar los cultivos de maíz y frijol, y a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. La vida en el campo es dura, pero es la que conozco, y no me quejo de ella. La tierra siempre te da lo que le das, y yo siempre he sido un buen hijo de la tierra. Hace unos meses, mi padre tuvo que vender parte de la tierra debido a deudas que venían arrastrando desde hacía años. Aunque nunca quiso hablar del tema, en el fondo sabía que no le quedaba mucho tiempo para seguir trabajando en el campo. Fue entonces cuando me ofrecieron un empleo en la plantación de caña de azúcar de la familia Espinosa. Era un trabajo difícil pero bien remunerado y me vino bien. No tenía otra opción si quería seguir adelante y mantener la casa en pie. Al principio todo iba como siempre. Me levantaba temprano, a las 5 de la mañana, y me iba al campo con las manos llenas de esperanza, dispuesto a hacer mi trabajo con todo el esfuerzo posible. Las jornadas eran largas, de sol a sol, y mis compañeros, en su mayoría, eran hombres mayores, de esos que han trabajado toda su vida en la caña y tienen los músculos endurecidos por años de esfuerzo. Pero yo era joven, y mi cuerpo aún no se había adaptado completamente a las exigencias del trabajo. La plantación era enorme, miles de hectáreas de caña que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los machetes brillaban bajo el sol mientras cortábamos las cañas y las dejábamos amontonadas en montones para luego ser transportadas a la molienda. Los días pasaban uno tras otro, sin mucho que destacar. Al principio, solo había fatiga y sudor, pero después de un par de semanas, algo comenzó a cambiar. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a ponerse y los últimos rayos dorados tocaban las cañas, me ocurrió por primera vez. Estaba trabajando cerca del río que atravesaba la plantación. Me habían encargado cortar las cañas en una franja muy húmeda, donde el terreno se volvía fangoso por la cercanía del agua. Ya llevaba varias horas allí, cortando y amontonando, cuando noté algo raro. Mi machete, el que siempre llevaba conmigo, el mismo que mi abuelo me había dado cuando era un niño, comenzó a pesarme más de lo normal. Al principio, lo ignoré. Pensé que era el cansancio, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Cada vez que intentaba cortar, el machete parecía detenerse por un momento antes de hacer su trabajo. Era como si estuviera chocando contra algo invisible. Me detuve, miré a mi alrededor. Nada. El campo estaba en completo silencio, salvo el sonido del río que fluía suavemente. Decidí seguir trabajando, pero fue entonces cuando lo noté de nuevo. Esta vez, el machete no solo se detuvo, sino que lo sentí moverse en mis manos, como si algo lo estuviera manipulando. Lo solté, y el machete cayó al suelo con un golpe sordo. Me agaché a recogerlo, y vi que la hoja estaba perfectamente afilada, como si hubiera sido afilada por alguien en ese mismo instante. Me miré las manos, me sentí tonto. ¿Qué estaba pensando? Estaba cansado, sin duda. Decidí tomar un descanso, me senté en una piedra, y mientras observaba la plantación, vi a mis compañeros trabajar más allá. No parecía que nada fuera raro, pero sentí esa sensación en el aire.
como si alguien estuviera observándome, como si la tierra misma estuviera vigilando cada uno de mis movimientos. Esa noche llegué al rancho agotado, como siempre. Mi madre me sirvió la cena y trató de hablar conmigo, pero yo no podía concentrarme. Algo en mi cabeza daba vueltas. ¿Fue mi mente que me jugó una mala pasada? Tal vez, pero algo en mí me decía que no. Los días siguientes fueron aún más extraños. Al principio pensé que era casualidad, pero luego empecé a notar patrones. Los machetes, mis herramientas de trabajo, comenzaban a moverse solas. Ya no era solo el machete, las azadas, las palas, los cuchillos para cortar caña. Siempre que volvía a mi lugar de trabajo, las herramientas parecían haber sido movidas, a veces ligeramente, pero otras veces de forma drástica, como si alguien las hubiera usado mientras yo no estaba mirando. Una tarde, mientras trabajaba con Javier, uno de los hombres más viejos de la plantación, noté que él también parecía estar nervioso. Javier nunca se mostraba asustado, siempre tenía una sonrisa tranquila en el rostro, pero esa vez estaba callado, como si algo lo inquietara. Decidí preguntarle: Javier, ¿te has dado cuenta de que las herramientas están moviéndose? Él me miró, como si me hubiera estado esperando a que dijera algo. No solo tú lo notas, Antonio, yo también lo he visto, pero no sé qué es. No quiero hablar de eso. ¿De qué hablas? Hace años, cuando era joven, escuché historias de estos campos. Dicen que hay algo en la tierra, algo que se mueve con el viento, algo que no deberíamos invocar. Pero no quiero hablar de eso, muchacho. Nadie debe hablar de esas cosas. Me quedé en silencio, no sabía qué responderle. Durante el resto de la tarde no pude dejar de pensar en sus palabras. ¿Qué era lo que había en esta tierra? Mi mente no dejaba de dar vueltas a esas historias que mi madre me contaba de niño, sobre las leyendas de los campos, sobre los espíritus que rondaban las tierras de los campesinos. Nunca les presté mucha atención, pero ahora algo me decía que esas historias no eran simples cuentos. Esa noche, mientras descansaba en mi cama, algo me despertó. No sé qué hora era, pero escuché el sonido de algo arrastrándose cerca de la ventana. Me levanté rápidamente, mi corazón acelerado, y miré fuera de la casa. No vi nada, solo la oscuridad del campo. Pero luego lo sentí, una presencia, como si alguien estuviera allí, observándome. Salí al patio, y al mirar hacia el campo, vi algo que me heló la sangre. Una figura se movía entre las cañas, una sombra que parecía deslizarse sin hacer ruido. Mi primer instinto fue correr hacia la plantación, pero algo me detuvo. Mis piernas no respondían, como si una fuerza invisible me estuviera reteniendo. Y entonces, una risa suave, apenas audible, me llegó al oído. Una risa extraña, como si el viento estuviera hablando. Al día siguiente, no pude concentrarme en mi trabajo. Las huellas de las herramientas moviéndose solas ya no eran una casualidad. Cada vez que llegaba a mi estación, encontraba todo cambiado, como si alguien hubiera estado trabajando en mi lugar, y cada vez más a menudo sentía esa risa, esa sensación de que algo me observaba. El patrón continuó durante semanas. Las cañas, que normalmente cortábamos en orden, parecían estar cortadas de forma extraña, como si se hubiera hecho un trabajo rápido e irregular en la noche. A veces, en el campo, encontraba mis herramientas fuera de lugar, a veces enterradas en el barro, como si alguien quisiera que las buscara. Fue entonces cuando decidí seguir una de las huellas. Una mañana, antes del amanecer, tomé mi machete y me adentré en la plantación, buscando respuestas. Caminé entre las cañas, con el corazón latiendo fuerte. Quería ver con mis propios ojos qué estaba pasando. A medida que avanzaba, las huellas me llevaron a un rincón apartado de la plantación,
un lugar que nunca antes había visto. Allí, entre las cañas más altas, vi algo que me dejó sin aliento. Una pequeña choza de madera, casi oculta, rodeada por un círculo de piedras viejas. No sabía cómo no la había notado antes. La choza estaba en ruinas, con el techo derrumbado, pero dentro, algo brillaba débilmente. Me acerqué lentamente. No sabía qué esperar, pero algo me impulsó a entrar. Al hacerlo, una sensación de frío me envolvió. Dentro no había más que polvo y escombros, pero al fondo, sobre una mesa de madera rota, vi algo que hizo que mis piernas temblaran. Un machete, el mismo machete que había perdido hacía semanas. Estaba allí, brillando bajo la luz tenue que se filtraba por las grietas del techo. Algo me susurró al oído, una voz baja, suave, como un viento que se cuela entre las cañas. No debiste venir. De repente, el machete se levantó solo, como si una mano invisible lo hubiera tomado. Me paralicé de miedo. No pude moverme, no pude gritar. Entonces, el machete cayó al suelo con un sonido sordo, y el campo alrededor de la choza se volvió más oscuro, como si la luz se estuviera apagando. Todo a mi alrededor empezó a desmoronarse. Salí corriendo de allí, sin mirar atrás. No sé cómo llegué de vuelta a casa, pero algo en mí sabía que no debía volver a la plantación. Lo que sea que habite allí, entre las cañas, no es de este mundo. Nunca más regresé a ese campo. Dejé el machete en la entrada y jamás volví a trabajar la caña. La tierra me había dado todo lo que podía, pero esa tierra, esa plantación, no me pertenecía, y ya no quería ser parte de sus secretos. Me llamo Pedro Antonio y nací en un pequeño pueblo en las montañas de Guerrero, en una zona donde el maíz crece más que en cualquier otro lado y donde el río Chilapa ha sido testigo de más historias de las que cualquiera podría contar. Mi familia siempre fue campesina. Mi abuelo trabajó la tierra que hoy todavía se encuentra en mi nombre, y mi padre hizo lo mismo hasta que me fui a la ciudad, buscando algo que, en su momento, creí que me daría mejor futuro. Fueron muchos años, demasiado quizás, y aunque nunca dejé de pensar en el rancho de mi niñez, la ciudad me absorbió. El cemento, el ruido, la gente corriendo por todos lados, todo se convirtió en mi vida. Pero después de 13 años, recibí la noticia de que mi padre había muerto. Fue como un llamado que no pude ignorar. Dejé todo, vendí lo que pude y regresé al pueblo, con la intención de retomar el viejo terreno, sembrar de nuevo y quizás hacer lo que mi familia había hecho por generaciones. Pero cuando regresé, ya nada fue como lo recordaba. El viaje fue largo. El autobús me dejó en la terminal de Chilpancingo y desde ahí tomé el taxi que me llevaría a mi pueblo. Durante el trayecto, sentí una mezcla de nostalgia y expectativa. El paisaje seguía siendo el mismo. Las montañas imponentes, el río que serpentea entre las rocas, los árboles que se asoman como gigantes. Sin embargo, la sensación de que algo había cambiado me recorrió al pasar por las calles del pueblo. Las casas de adobe, que solían estar cubiertas de guías de zacates, ahora tenían techos de lámina. La plaza central ya no era el punto de encuentro de todos, sino un lugar lleno de tiendas de souvenirs y restaurantes improvisados. Lo que más me sorprendió fue la gente. Casi nadie se veía como los que yo recordaba. El pueblo ya no era lo que había sido en mi juventud. Había un aire diferente, una prisa en los ojos de las personas que antes solo sabían de la calma del campo. Al llegar a la casa de mis padres, me encontré con que el portón estaba cerrado con cadenas, como si alguien hubiera querido evitar que entrara. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de quitarme ese pensamiento de la cabeza.
Probablemente alguien había dejado la casa cerrada por razones prácticas, no por nada extraño. Decidí caminar hacia la vieja propiedad donde crecí. El campo, que antaño era todo verde, estaba cubierto por maleza alta. El terreno donde solía sembrarse maíz estaba ahora invadido por plantas que no pertenecían allí. A lo lejos, vi lo que antes era la huerta de naranjas, ahora con una capa espesa de hierba que la hacía casi invisible. Me adentré en la parcela con la esperanza de encontrar algo que me recordara aquellos tiempos felices, pero el lugar me parecía ajeno, como si el paso del tiempo hubiera borrado todos los rastros de mi familia. Fue en ese momento cuando escuché el primer susurro. Era algo tan sutil que, en un principio, pensé que había sido el viento o el sonido de las ramas de los árboles moviéndose, pero al escuchar con más atención, me di cuenta de que no era el viento. Había algo más, algo que no lograba identificar bien, como un murmullo lejano, pero al mismo tiempo, cercano. Me detuve en seco, mirando alrededor. No había nadie, solo el sonido de la naturaleza. Pero, por alguna razón, sentí como si no estuviera solo, como si alguien me estuviera observando desde algún lugar cercano, esperando. Decidí continuar. Pensé que era solo mi mente jugando trucos, que después de tanto tiempo en la ciudad, todo lo que veía me parecía extraño. A medida que avanzaba hacia la parte más profunda de la tierra de mis padres, noté que la vegetación parecía más espesa. La maleza cubría casi todo el suelo, y los árboles, que antes eran frondosos y llenos de frutos, ahora estaban marchitos y vacíos. El río, que antes había sido mi compañero de juegos, estaba ahora seco, o al menos, eso era lo que parecía a simple vista. Solo quedaba una franja de agua turbia que apenas avanzaba entre las rocas. Cuando llegué a lo que solía ser el viejo cobertizo, algo que antes usábamos para guardar las herramientas, me di cuenta de que la puerta estaba rota. No era un simple desgaste, sino que alguien la había forzado. Entré con cautela, mirando cada rincón. Dentro, la humedad y la oscuridad me hicieron sentir incómodo. Pero lo que encontré allí, entre las sombras, fue aún más inquietante. Sobre el suelo, junto a una vieja pala rota, había un objeto que no pertenecía. Era una pequeña figura de barro, hecha de forma tosca, pero con detalles extraños que nunca antes había visto en el pueblo. La figura parecía estar cubierta por algo, como si hubiera sido enterrada y luego desenterrada de nuevo. Sus ojos estaban vacíos, y su rostro tenía una expresión casi humana, pero distorsionada, como si algo lo hubiera deformado. Me estremecí al verla. Nunca había visto algo así en mi vida, ni siquiera en los mercados cercanos. Salí rápidamente del cobertizo y me dirigí hacia la orilla del río, buscando algo familiar, algo que me diera respuestas. Pero cuando llegué, vi algo que me dejó helado. No era solo el río el que estaba alterado. A lo lejos, en las rocas, había marcas. No eran simples huellas de animales, sino huellas humanas, pero con una peculiaridad. Eran profundas, como si algo muy pesado hubiera pasado por ahí. No estaba seguro de lo que estaba viendo, pero sabía que esas huellas no pertenecían a mi gente. Y lo peor de todo es que las huellas seguían, adentrándose en el bosque. Era como si alguien o algo hubiera caminado por ahí y nunca hubiera vuelto. Decidí seguir las huellas. Mi instinto de campesino me decía que debía conocer la fuente de lo que estaba ocurriendo. Cuanto más me adentraba en el bosque, más extraño se ponía todo. Los árboles parecían más oscuros, y la niebla, que antes había sido algo común en las mañanas, se había levantado en una capa espesa que me impedía ver más allá de unos pocos metros. El susurro volvió, esta vez más fuerte, más claro. No era solo un viento, era una voz, un murmullo profundo, como si la tierra misma me hablara. Me detuve. Estaba cerca de una vieja cueva que había explorado de niño, pero no la recordaba de esa manera. La entrada estaba más grande,
como si algo la hubiera agrandado de manera natural, pero al mismo tiempo no lo parecía. Algo en la forma de la cueva me ponía los pelos de punta. Avancé lentamente, y cuando entré, el aire dentro era pesado, como si no se hubiera movido en años. Dentro de la cueva, encontré más figuras de barro, esparcidas por el suelo. Algunas estaban rotas, otras completas, pero todas con ese mismo aire extraño, como si hubieran sido hechas para algo más que simple adorno. De repente, sentí que ya no estaba solo. La luz que entraba por la entrada de la cueva empezó a apagarse y un frío intenso me envolvió. La sensación de ser observado volvió, esta vez más fuerte. Al girarme, vi una figura en la penumbra. Era humana, pero su silueta estaba borrosa, distorsionada. La figura no se movía, solo me miraba. Intenté hablar, pero no podía. Mi voz se ahogaba en el aire espeso de la cueva. De un momento a otro, la figura desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí solo el eco de su presencia. Corrí fuera de la cueva, sin mirar atrás, y cuando salí al aire libre, el sol ya había comenzado a ponerse. El pueblo parecía más lejano, más extraño que nunca. Las huellas seguían en el suelo, pero se desvanecían en la maleza, como si nunca hubieran existido. Desde ese día, el pueblo no ha dejado de sentirse diferente. La gente, los árboles, la tierra misma, todo parece estar marcado por algo que no puedo comprender. Quizás siempre hubo algo allí, algo que me era invisible cuando era niño. Pero ahora, después de tantos años, lo he descubierto. Ya no regreso al campo. No puedo. Lo que encontré allí no era solo la huella del paso del tiempo, sino algo mucho más antiguo, algo que ha estado esperando en las sombras de las montañas, bajo el susurro del río. Y aunque he intentado olvidarlo, esa sensación de ser observado, de estar en el lugar equivocado, no me deja en paz. Mi tierra ya no es la misma. La verdad es que tal vez nunca lo fue. Me llamo Matías, y decidí contar esta historia porque todavía sudo frío cada vez que el viento silba entre los maizales de nuestra comunidad. Trabajo como jornalero en un pequeño ejido al norte de Guanajuato. Mi familia se ha dedicado a la milpa desde hace generaciones. Crecí creyendo que conocía cada surco y cada vereda de estas tierras, pero una sola madrugada bastó para enseñarme que, en el corazón del campo, se esconden horrores más oscuros que cualquier callejón de ciudad. Todo comenzó una noche de agosto, en plena temporada de riego. Las lluvias no llegaban, y el compadre Adrián, encargado del pozo, me pidió ayuda para mantener abiertas las compuertas toda la madrugada. Si el agua dejaba de correr, perderíamos la mitad de la cosecha. Acepté, porque necesitaba el dinero extra y porque, en el fondo, me sentía orgulloso de sostener la herencia de mi abuelo. Llegué a la noria a eso de las 10. El motor diésel resoplaba como bestia cansada, y el aire estaba empapado con ese olor a tierra recién removida que uno aprende a amar. Adrián me explicó que él rondaría los potreros y que yo debía asegurarme de que los canales no se atascaran con hierbas. Me dejó una linterna, un machete y un viejo radio de pilas que, juraba, nunca fallaba. La primera hora pasó sin novedad, solo el croar de los sapos y el zumbido de los insectos. A las 11:30, sin embargo, vi que la lámpara de queroseno junto al tanque se apagó de golpe. Un ventarrón podía explicarlo, pero aquella noche el aire estaba quieto, pesado. Caminé hacia la luz extinguida, palpando en la oscuridad los sacos de semilla apilados. Encendí de nuevo la mechita y noté algo extraño. Sobre la tierra húmeda había huellas de pies descalzos, largas y hundidas,
como si quien las hubiera dejado cargar a un peso enorme. Seguí el rastro hasta el inicio del maizal, donde el follaje formaba un túnel negro. Me convencí de que sería algún vecino curioso, o quizá un forastero buscando un trago de agua. Pero aún así apreté el machete con fuerza. Avancé unos metros entre las hileras de maíz. Las hojas secas rozaban mis brazos como dedos ásperos. Fue entonces cuando escuché el primer lamento, un quejido grave, casi gutural, que vibró en la tierra. Me detuve. El radio lanzó un chasquido y murió, dejando un silencio denso y absoluto. Llamé a Adrián por su nombre, pero solo me respondió un murmullo lejano que no parecía humano, una mezcla de respiración ahogada y crujir de tallos. Sentí que el pulso me golpeaba en la garganta. Retrocedí hasta el claro de la noria. El motor seguía funcionando, pero el agua ya no corría por los canales. La compuerta principal estaba cerrada. Me acerqué a examinarla y encontré, clavado en la madera hinchada, un trozo de alambre oxidado enredado con algo que, al tacto, parecía pelo mojado. Tiré despacio. Era una madeja oscura, grasienta, imposible de pertenecer a un animal del campo. La arrojé al suelo con repulsión. A medianoche la luna se escondió detrás de nubes pardas. Todo quedó tan negro que solo distinguía la silueta del viejo espantapájaros que mi abuelo erigió años atrás, plantado a unos 20 metros. Siempre había estado inclinado, con el sombrero de paja roto. Sin embargo, juraría que en ese instante lo vi erguirse un poco, como si algo invisiblemente tenso lo empujara desde el vientre. Pensé que era la paranoia, o la linterna jugando con sombras, pero el escalofrío que recorrió mi espalda no era imaginación. Encendí el motor auxiliar para desahogar el canal y me agaché a limpiar hojas. Al incorporarme, escuché pasos suaves chapoteando en el agua detrás de mí. Giré la linterna. Nada. Solo la corriente turbia y el bamboleo de los surcos inundados. Tomé aire y quise convencerme de que era un tlacuache. Minutos después, las ranas callaron de golpe. El silencio total me aplastó los oídos, hasta que ese gemido volvió, ahora más cercano, justo a mis espaldas. Cuando volví la cabeza, la luz reveló algo que me cortó el aliento. La figura de un hombre cadavérico, cubierto de lodo hasta el pecho, con el torso desnudo lleno de arañazos y la mandíbula desencajada. Sus ojos parecían dos pozos vacíos repletos de agua sucia. Avanzaba con movimientos rígidos, hundiendo los pies en el fango. A cada paso dejaba un rastro de pelo negro enredado entre la hierba. No recuerdo haber gritado. Creo que el terror me selló la voz. Corrí hacia la camioneta donde guardábamos los bidones de diésel, pero la puerta estaba asegurada con candado. Sentí entonces un aliento frío en la nuca y tropecé entre los costales. Al caer, la linterna rodó varios metros y se apagó. Quedé a oscuras. El silencio se rompió con un crujido de tallos quebrados. Esa cosa se movía a mi alrededor, oliéndome como animal herido. Tanteé el suelo hasta encontrar el machete. Lo levanté y di un tajo al aire. El filo golpeó algo blando y escuché un chillido que me heló la sangre, mitad humano, mitad bestia. La linterna volvió a encenderse sin que nadie la tocara, y en su débil halo distinguí la figura huyendo hacia el espantapájaros y perdiéndose entre los maizales. Aproveché ese instante para abrir la compuerta y dejar que el agua corriera. Necesitaba ruido. Necesitaba cualquier sonido humano que ahuyentara el horror. El chorro rugió y el aire se llenó de neblina húmeda. El radio, muerto hacía rato, chisporroteó con una estática salvaje. Entre los chispazos sonoros creí escuchar la voz de Adrián, pero se cortó con un chirrido como uñas en metal, seguido de un golpe seco allá lejos, junto al establo.
Tomé valor y seguí el canal hasta el potrero. Hallé la gorra de Adrián flotando en la acequia, manchada con ese mismo barro oscuro. Lo llamé una y otra vez, sin respuesta. De pronto, un resplandor rojizo iluminó la cima del cerro. Una antorcha vieja ardía en la punta del maizal, algo que nadie usa desde los tiempos de la Revolución. A su luz temblorosa vi, a contraluz, varias siluetas curvadas como ancianos deformes, avanzando entre la milpa. Cada una portaba un trozo de cuero húmedo que goteaba un líquido espeso. No corrían, parecían deslizarse, arrastrando los pies desnudos, como si las raíces mismas los empujaran. Sentí que el suelo vibraba y escuché un zumbido grave proveniente de la tierra, como si un enjambre de abejas gigantes latiera bajo mis botas. El miedo me devoró. Retrocedí hasta enredarme en los cables del motor. La linterna parpadeó una última vez y estalló en chispas. En la negrura, solo quedaba el rumor del agua y los crujidos de los tallos doblados por esas formas que se acercaban. No sé cómo escapé. Recuerdo el sabor metálico de la sangre en mi boca, el dolor punzante de espinas clavadas en mis piernas mientras corría sin rumbo entre surcos invisibles, y el maíz azotándome el rostro como látigos. Alguien, quizás el mismo Adrián, me encontró al amanecer desplomado junto al camino de grava, cubierto de lodo y temblando como un chivo recién nacido. Él aseguraba no haber visto ni oído nada, que estuvo arreglando un transformador toda la noche al otro extremo del ejido. Cuando le mostré su gorra y el radio quemado, palideció. Desde aquella madrugada, juro que la milpa nunca suena igual. Las cañas se mecen aún sin viento, y en las acequias aparecen mechones de pelo que nadie en el rancho se explica. Algunos dicen que es la gente de los bajíos, espíritus de braceros que murieron de insolación y buscan cuerpos vivos para arrastrarlos bajo la tierra. Otros culpan a brujería vieja, a promesas rotas con la tierra misma. Yo no tengo respuestas, solo sé que, cada vez que toco el agua del canal después del anochecer, siento detonar ese zumbido sordo en el fondo del pecho y veo, con los ojos bien abiertos, la imagen de aquellos campesinos sin ojos, avanzando en silencio para reclamar lo que es suyo. Por eso comparto mi relato, para que quien trabaje bajo la luna, en estas tierras sedientas, no olvide que el campo también engendra monstruos. No caminen solos entre la milpa cuando el riego se detenga. No confíen en el silencio de la madrugada rural. Porque hay noches en que la tierra reclama sangre y, si la escuchas gemir, quizá ya sea demasiado tarde para correr. Me llamo Julián y he decidido contar lo que pasó porque, desde aquella noche, el canto de los grillos entre los surcos me eriza la piel y ya no puedo mirar mis propias parcelas sin sentir que algo se mueve detrás de las matas de maíz. Trabajo la tierra en un ejido perdido entre los cerros de la Mixteca. Cultivo milpa y pastoreo unas cuantas cabras. Todo cambió cuando comenzó la temporada de riego nocturno. El agua del canal solo llega de madrugada y toca a los últimos en la lista abrir compuertas mientras el pueblo duerme. Aquella vez me tocó a mí. Eran casi las 2 de la mañana cuando salí en mi vieja motocicleta. La luna apenas asomaba y la brecha de terracería era una línea de lodo y piedras sueltas que crujían bajo las llantas. A ambos lados se levantaban los maizales, altos y densos, formando paredes que bloqueaban el viento y tragaban la poca luz que había. Llevaba una lámpara en el manubrio y un machete colgado en la espalda, no por superstición, sino por si algún coyote se acercaba a las crías de cabra que andaban sueltas en el cerro cercano. El canal principal,
queda a unos 3 kilómetros del caserío. A mitad del trayecto, noté algo raro. Los luciérnagas que normalmente iluminan la vereda no se veían. El aire olía a tierra recién volteada, como si alguien hubiera cavado fosas en la oscuridad. Seguí adelante convencido de que solo era la humedad, hasta que, de improviso, distinguí luces rojas parpadeando entre los surcos. Apagué la moto y escuché un motor estacionado unos metros más adelante. Al enfocar la lámpara, me di cuenta de que era una camioneta vieja sin placas, camuflada con ramas. La batea estaba vacía, pero el suelo alrededor mostraba surcos anchos, como si hubieran arrastrado algo pesado. Sentí un cosquilleo desagradable. En la región rondan ladrones que se llevan la cosecha antes de que la saquemos al tianguis. Pensé que serían ellos, así que caminé con sigilo para evitar problemas. Total, abrir la compuerta no me tomaría más de 10 minutos. Cuando me acerqué al bordo del canal, vi huellas frescas de botas dirigirse hacia la milpa de don Filemón, vecino que tenía fama de esconder costales de mazorca en un cobertizo a medio campo. El pensamiento me revolvió el estómago. Si estaban saqueando, quizá no querían testigos. Me agaché y avancé entre las hileras, cuidando no pisar las hojas secas. El viento arrastraba murmullos lejanos. No lograba entender si eran voces o el roce de las hojas, hasta que el sonido se volvió un quejido gutural, sofocado, como el balido enfermo de una cabra. Alumbré con la lámpara y lo que vi me heló la sangre. Un bulto humano envuelto en costales y atado con alambre, tirado al borde del surco. Me acerqué creyendo que quizá aún respiraba. El rostro, cubierto de tierra, tenía los ojos abiertos. En la poca luz, noté que la boca estaba llena de mazorcas verdes, metidas a la fuerza. No supe si jadeaba o si el aire escapaba por algún corte en el cuello. Quise sacar el machete, pero mis manos temblaban. Entonces escuché un chasquido metálico detrás de mí. Al voltear, una silueta alta vestida con overol oscuro apuntaba una linterna directa a mis ojos. No pude distinguir su cara, solo el brillo de unos lentes empapados de sudor. «No debiste venir, compa», dijo con voz ronca, y el haz de luz reveló otros 2 hombres, ambos con capuchas y guantes de hule manchados de un líquido negruzco que olía a fertilizante podrido. Traían picos y costales vacíos. No esperé a dialogar. Corrí entre los surcos, sintiendo las hojas rasgarme la camisa. Detrás de mí se oían pisadas y el chocar de metal contra piedra. Tropecé con un surco profundo y caí. La lámpara rodó dejando destellos que pintaron sombras retorcidas por todas partes. Antes de que pudiera levantarme, una mano áspera me sujetó del tobillo. Lancé una patada al aire y me zafé, pero el machete cayó lejos. Me levanté a ciegas y eché a correr hacia el canal, único tramo despejado. El rumor del agua chocando contra la compuerta me guió. Salté la zanja y me interné en el maizal del otro lado. La maleza era tan espesa que apenas podía abrirme paso. Cada hoja me cortaba la piel como si estuviera afilada. Detrás, se escuchaban los hombres discutiendo a gritos. Uno de ellos, con voz chillona, decía que no podían dejarme vivo. El más grave contestó que me usaríamos igual que al otro. Comprendí entonces que el campesino amordazado había sido carnada para quien se acercara a curiosear. La oscuridad se volvió absoluta al nublarse la luna. Me detuve tratando de recuperar el aliento y escuché algo moverse a pocos metros. Un murmullo húmedo, como si alguien mascullara grano crudo. Apunté la luz del celular, lo único que me quedaba,
y un reflejo amarillento me devolvió la mirada. Había otro cuerpo, esta vez colgado de un árbol pequeño. La cabeza, envuelta en un costal roto, resumaba un líquido oscuro que goteaba sobre un montículo de mazorcas mordidas a medias. El hedor me provocó arcadas. Detrás del cadáver, entre el follaje, vislumbré algo peor. Decenas de costales llenos, apilados cuidadosamente en un círculo, y encima de ellos, ramas secas formando una especie de altar. Parecía un ritual macabro para bendecir la cosecha robada. No tuve tiempo para procesar nada. Un golpe seco en la nuca me tiró de rodillas. Uno de los hombres me había alcanzado. Sentí el frío del acero rozarme la oreja. Era la punta de una barreta. «Esto es tierra de nadie», susurró, mientras el filo me abría un surco en la piel. «Si hablas, te sembramos aquí mismo». El otro sujeto apareció con una lámpara más potente y me cegó. A su luz distinguí por fin sus botas. Estaban cubiertas de sangre y granos de maíz pegados como si fuera engrudo. Casi al instante, un tercer hombre gritó algo desde la camioneta, que alguien venía por el camino, y los dos se sobresaltaron. Aproveché el instante. Me giré, clavé mis uñas en la cara del que me sujetaba y salí corriendo entre los costales. Un machetazo pasó silbando sobre mi hombro y partió un tallo grueso. Sentí la lluvia de granos frescos golpeándome la espalda. Corrí hasta el canal y me arrojé al agua fangosa. La corriente era baja, pero el lecho estaba lleno de piedras resbalosas. Me rasgué las piernas tratando de mantenerme bajo para que no me vieran. Escuché disparos. El agua salpicó cerca y pedazos de lodo me cubrieron la cara. Seguí arrastrándome río abajo hasta pasar un viejo tubo sifón donde la maleza colgaba como cortina. Ahí me quedé, temblando, con el pecho hundido en el barro y la sangre mezclándose con la corriente. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando el silencio volvió, salí del agua y choqué con la motocicleta de un vecino que venía a su turno de riego. Al verme ensangrentado, quiso llevarme al pueblo, pero le rogué que no encendiera la luz ni tocara el claxon. Nos alejamos despacio, con el motor apagado, mientras a lo lejos se oía la camioneta arrancar y perderse entre los cerros. Al amanecer, avisé a la comandancia municipal. Encontraron costales tirados, huellas de llantas y el cuerpo del primer campesino todavía con las mazorcas en la boca. Dijeron que sería asunto de la Fiscalía Estatal, que tal vez se trataba de un ajuste entre guachicoleros de grano. No arrestaron a nadie. Desde esa noche, los ejidatarios evitamos el riego de madrugada. Dejamos que la mitad del agua se pierda antes de jugarle al valiente. A veces, cuando el viento sopla entre los surcos, todavía creo escuchar el rozar de botas y el crujido de costales rasgados. Y aunque sigo sembrando la tierra, cada tallo de maíz me recuerda que, en la oscuridad de la milpa, hay monstruos de carne y hueso dispuestos a cosechar vidas ajenas junto con la mazorca tierna. Me llamo Mateo, y aún me cuesta respirar cuando recuerdo lo que sucedió la noche en que acepté cuidar la cosecha de maíz de mi compadre Ramiro. El ejido Los Sausales queda a 1 hora del pueblo más cercano, conectado solo por un camino de terracería que se vuelve lodo espeso al caer la tarde. Ramiro me pagaría bien por pasar la noche vigilando que no se robaran los elotes tiernos. Últimamente habían aparecido huellas de camioneta junto a las milpas, y a 2 vecinos les despacharon media parcela en una sola madrugada. Llegué cuando el sol apenas se escondía detrás de los cerros. El aire olía a tierra mojada y pasto recién segado. Las ranas cantaban en los charcos que había dejado la última tormenta. Ramiro me prestó una linterna grande, un radio viejo de banda corta y su escopeta calibre 20.
No llevaba cartuchos, era solo para ahuyentar. Según él, con el sonido del gatillo bastaba. Me instalé en la caseta de lámina que él había armado junto al bordo de riego. Tenía una hamaca, un catre oxidado y una silla de plástico rota. A unos 50 metros empezaba un pasillo estrecho entre las hileras de maíz, de esos que parecen laberinto cuando cae la noche. A las 11, el viento se detuvo. Ni un grillo cantaba, como si el monte se hubiera quedado sin aliento. Encendí la linterna y di la primera ronda. Las hojas secas crujían bajo mis botas, rompiendo el silencio como petardos. A mitad del sembradío encontré varias pisadas recientes, botas grandes, suela de tractor, que se dirigían hacia el lado opuesto, donde el camino abandonado se adentra al monte. Seguí el rastro hasta topar con las huellas de llanta. Alguien había entrado y salido aquel mismo día. Regresé con el pulso acelerado y avisé a Ramiro por radio. Solo se oyó ruido blanco. Ajusté el dial, golpeé el aparato. Nada. Pensé en largarme, pero la negrura del camino y el compromiso que había hecho me hicieron quedarme. Volví a la caseta y me senté bajo la única bombilla que colgaba de un cable pelado conectado a una vieja batería de coche. El foco titilaba cada tanto, iluminando los sacos de fertilizante que Ramiro almacenaba ahí. A eso de la 1, escuché un roce entre las matas, como si pasara algo pesado arrastrándose. Empuñé la escopeta descargada y avancé con la linterna temblando en mi mano. El maizal parecía interminable. Las hojas lamían mi cara y soltaba polvillo que me hacía toser. Otra vez el ruido, más cerca. Alumbré al suelo y hallé una zanja fresca, poco profunda, que atravesaba una hilera entera, como si alguien hubiera pasado un arado a deshoras. Daba vuelta en U y regresaba hacia el camino. Era demasiado recta para ser una madriguera. Entonces percibí un olor amargo, mezcla de sudor rancio y animal mojado. La linterna parpadeó. Un chisporroteo me dejó a oscuras. Escuché una exhalación, justo detrás de mí. Giré con la escopeta alzada y apreté el gatillo vacío. El clic resonó en la nada. Sentí un soplido frío en la nuca y eché a correr sin ver por dónde, abriéndome paso a empellones entre los tallos, que se quebraban como huesos secos. Llegué al sendero principal. Las nubes se apartaron un instante y la luna reveló la camioneta de Ramiro estacionada junto a la acequia, con la puerta del conductor abierta. Las llaves colgaban del volante, aún oscilaban, como si alguien acabara de bajarse. Me acerqué despacio y vi manchas de lodo fresco en el asiento. Sobre el piso, la batería que alimentaba la bombilla estaba despedazada, cables arrancados de cuajo. Un golpe seco retumbó a mis espaldas. Algo había caído dentro de la caseta. Corrí y desde fuera apunté la linterna. Parpadeó, pero alcanzó a mostrar una silueta encorvada, demasiado alta para caber erguida. Sus brazos colgaban largos, casi hasta el suelo. El cuerpo parecía cubierto por costales harapientos, empapados y chorreando una baba oscura que se mezclaba con la tierra. La bombilla seguía titilando, lanzando destellos que hacían danzar la sombra contra las paredes de lámina. Reuní valor para gritar que se largara. La cosa alzó la cabeza y vi su rostro, un cráneo huesudo, los ojos hundidos como pozos sin fondo y una sonrisa negra, sin dientes, donde latía algo viscoso. Soltó un gruñido que me atravesó el estómago y avanzó un paso. La lámina se abolló bajo su peso y cayó una costalera entera de fertilizante, levantando una nube blanca que lo envolvió. Aproveché para voltear y correr. Me subí a la camioneta, giré la llave, el motor tosió y se negó a arrancar. El retrovisor me mostró la caseta, nada salía de ella. Por un segundo pensé que aquello había sido alucinación. Entonces el suelo vibró,
El maizal se agitó en oleadas, como si un buey furioso embistiera por debajo. El tallo junto a la ventanilla se partió y una mano terrosa se aferró al marco. Los dedos, largos y retorcidos, apretaron el metal hasta hundirlo. Arranqué el motor a punta de acelerones. Las luces apenas alumbraban el camino lleno de lodo. Metí primera y avancé. La mano resbaló, dejando 4 surcos de óxido sobre la puerta. Mientras aceleraba, vi por el retrovisor cómo algo enorme se alzaba entre las matas, iluminado por los faros. Su torso descarnado, los huesos sobresaliendo bajo la piel terrosa, la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Dio un paso, luego otro, hundiendo los pies en la tierra, y abrió la mandíbula en un gesto mudo que heló la sangre. La camioneta patinó, ganó tracción y salió disparada. No miré atrás más de una vez. Bastó para ver aquella figura deforme en medio del camino, cada vez más lejana, pero aún visible bajo la luz débil de la luna. Seguía de pie, quieta, con los brazos colgando como ramas rotas, la boca abierta en un grito que no pude oír. No frené hasta llegar al crucero donde comienza el asfalto. Dejé la camioneta como estaba, con las puertas abiertas y los faros encendidos, y me eché a andar rumbo al pueblo, con la escopeta descargada temblando en mi mano. Amanecí en la gasolinera, cubierto de polvo, y con la garganta llena del sabor metálico del miedo. Meses después, nadie quiso volver a sembrar en los sausales. El maizal de Ramiro se marchitó sin que nadie lo tocara. Las hojas secas crujen todavía cada vez que sopla el viento, como si algo siguiera moviéndose entre ellas.